Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, muy pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Vamos a darle ofrenda de palmas de alabanza al que se las merece, al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ponte en pie y levanta esas palmas. Ponte en pie, pero no dejes de aplaudir, que se siente el cuerpo por la palma. No. Amén, gloria a Dios. Todo lo que respire, dice la Escritura, alabe a Jehová. Y Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a colocar este mensaje en la mano de nuestro Dios. Que sea Él hablando, que sea Él direccionando, que sea Él moviéndose como Él quiere. Amén. Padre eterno, te damos gracias en esta hora de la mañana, Señor. Hemos venido a tu casa bendita de oración y estamos aquí una vez más reunidos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, pero también para que tú nos hables a través de las Escrituras. Hemos venido para que tú nos abras el entendimiento, Señor, para que no salgamos de este lugar como entramos, Señor, que salgamos con la semilla sembrada en el corazón, Señor, y que esa semilla dé fruto al 100%, Señor. Yo te pido por cada hermano que ha venido, te pido también por cada hermana, por los que vienen en camino, Señor, bendícelos, y aún por todos los hermanos que nos escuchan a través del Facebook, en los diferentes países del mundo, Señor, bendícelos grande y poderosamente. Allá en Chile, en Ecuador, en México, en Bolivia, en Honduras, en Guatemala, en España, en México, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Israel, Padre. Gracias te damos. Gracias por esa audiencia, por cada hermano y por cada hermana que nos sintoniza en vivo y en directo, o que aún escucha las enseñanzas a través del Facebook, porque ahí quedan grabadas, Señor. Dales sabiduría y entendimiento, y danos entendimiento a nosotros aquí presentes para poder comprender tu palabra, Señor. Por mi parte te pido que uses mi vida, uses mi garganta, te pido que uses mi lengua y mi voz para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Úngeme con poder de lo alto, Señor, y que sea tu Espíritu Santo tomando las riendas de esta enseñanza. Dame de nuevo para predicar tu palabra con fuego, con poder y con autoridad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Que se sientan esos aplausos, son para el Rey de Reyes. Amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a dar inicio a la enseñanza de esta mañana. Hemos venido hablando acerca de la salvación del creyente, y la semana anterior hablamos acerca de si se pierde o no se pierde la salvación. ¿Se puede perder la salvación? Obviamente, si la descuidamos, si andamos chuecamente, si tenemos una pata en el mundo, una pata en la iglesia, me perdona la expresión, pero es la realidad. Hay mucho cristiano media tinta, hay mucho cristiano que baldea de los dos bandos, hay mucho cristiano que hoy que está y hoy no está. Hoy está, mañana se aparta, no quiere saber del evangelio. Hay mucho cristiano malagradecido con lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Por eso, mis hermanos, esto es de perseverar, esto es de avanzar. Y como dice en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, gloria al nombre de Cristo, versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tenemos que tener el yelmo de la salvación sobre nuestra mente, mis hermanos, con la certeza y la confianza de que somos salvos, siempre y cuando estemos perseverando, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Efesios capítulo 6 dice: tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es la esperanza de que Dios nos salvará, pero todo no tenemos que dejárselo a Dios. Él ya lo hizo, Él dijo: consumado es. Nosotros tenemos que perseverar, tenemos que batallar y perseverar en esto, mis hermanos. Verso 36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén.
porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos están esperando a Jesús? Amén. Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿quién? El justo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Lucas capítulo 9, 62 dice que nosotros no somos de los que, teniendo la mano en el arado, voltean para atrás, porque si somos de esos, no somos aptos para el reino de Dios. Y también lo confirma el siguiente versículo 39. Dice el apóstol Pedro o Pablo, no se sabe quién escribió Hebreos, pero el autor del libro de los Hebreos dice: pero nosotros, incluyéndose el mismo autor, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea que los que estamos hoy, y si retrocedemos, calificamos para perdición. ¿Amén? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay que tener fe, mis hermanos. Fe y la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Así que, mis hermanos, hay que perseverar. Dijimos algo importante la semana anterior, y para mí es algo que es rotundo en esta parte de esa falsa doctrina que cree que la salvación se puede perder, que no se puede perder, perdón, que somos salvos por siempre salvos. Nosotros creemos que la salvación sí se puede perder, pero hay una falsa doctrina calvinista que se ha infiltrado, y que es una doctrina totalmente católica, y que se ha infiltrado a la iglesia cristiana de esos tiempos, diciendo que la salvación no se pierde, que el día que tú naciste de nuevo ya eres salvo por siempre salvo. Puedes hacer lo que hagas, puedes apartarte, puedes vivir mundanamente, celebrar el Halloween, la Navidad, adulterar, mentir, engañar, fornicar, y no pasa nada porque ya recibiste a Jesús. Eso es solamente el principio. Cuando uno acepta a Cristo y nacemos de nuevo, es el principio. Pero a partir de ahí, mis hermanos, hay que esforzarse, hay que echar mano de la vida eterna, porque la vida eterna es un regalo. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, y no es por las obras para que nadie se gloríe. Cristo lo hizo, consumado es. Pero nosotros tenemos que cuidar la salvación con temor y con temblor. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis hermanos, creer que la salvación no se puede perder nunca es creer, como dijimos la semana anterior, lo que el mismo diablo, cuando entró la serpiente antigua ahí en el huerto y le habló a la mujer diciéndole: con que Dios te ha dicho que no comas del fruto del árbol porque morirás, pero yo te digo que del día que de él comieres serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. No morirás, no vas a morir. Es lo mismo, peca, que no pasa nada. Ya eres cristiano, ya fuiste salvo. Si pecas no pasa nada, una canita en el aire no pasa nada, tranquilo. Mis hermanos, con esto no se juega, eso es delicado. La salvación hay que cuidarla con temor y con temblor. Entonces, creer que la salvación no se puede perder es creer lo que la serpiente o Satanás, el diablo, le dijo a Eva en el huerto. ¿Qué le dijo? No moriréis. En otras palabras, no perderéis la salvación. Vamos a Génesis capítulo 2, 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. El primer libro de la Biblia. Génesis 2, 15, 17. Aquí está la ordenanza de Dios y la advertencia por el derecho. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué dice el 16? Y mandó. Es un mandamiento lo que está dando aquí Dios. Dios le bendiga. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto
podrás comer. Amén. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando Dios dice ciertamente, significa con toda seguridad. Así como cuando Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. O sea que con toda seguridad hay que nacer de nuevo. Hay que aceptar a Cristo en el corazón para tener vida eterna. Amén. Dice, verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Quién dijo? Dios. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está el mandato y está la consecuencia de desobedecer lo que Dios establece. ¿Qué dijo Dios? Que no coman del árbol. ¿Y qué dice la serpiente? No, coman, que no van a morir, no va a pasar nada, no perderá la salvación. Génesis capítulo 3 del 1 al 5. Pero la serpiente, que era astuta, Génesis 3, 1, 5. Pero la serpiente, que es el diablo, y la Biblia nos enseña que se llama serpiente antigua, porque antes de que el hombre estuviese en el huerto, ella ya estaba allí. La serpiente antigua. Entonces, bien viejo. Jehová lo reprenda. Pero la serpiente, y Jehová la reprenda, era astuta y sigue siendo astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. La serpiente en ese tiempo era un animal que caminaba en patas, en 4 patas. Era como un anfibio, más o menos, que le llaman. Como el dragón de Komodo, como un cocodrilo, como un lagarto prácticamente, un reptil. Tenía patas. Pero esa serpiente era un animal astuto, y de hecho la serpiente es un animal astuto. Y era más astuto que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. O sea, el diablo entró en ese animal, en la serpiente, y le habló a la mujer. Y le dice: con que Dios os ha dicho, como colocando en tela de juicio o de duda lo que Dios había ordenado al hombre, en este caso a la mujer. Con que Dios os ha dicho, al hombre primeramente, obviamente: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Será que Dios dijo que no lo tocaran? Nunca. Dios dijo: no coman de él. Nunca dijo: no lo tocaréis. O sea que el hombre sabía más allá de las consecuencias que esto acarrearía el desobedecer su mandato. ¿Ok? Entonces dice la mujer: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Es lo mismo que están predicando en estos días, que si tú eres cristiano y te suicidas siendo cristiano, habiendo nacido de nuevo, no te pierdes, no se pierde tu alma, te vas para el cielo. Eso están predicando, esa brutalidad están predicando. Imagínate un pastor que supuestamente es autoridad espiritual, que debe enseñar la Biblia tal cual como está escrita, enseñar esta bestialidad. Y ahí los hay en enlace y predican eso. No perderéis la salvación, no morirás, nomás suicídate. Bueno, ¿por qué no dan el ejemplo ellos mismos y le muestran a toda la congregación de que no la pierden? Dando el ejemplo. Lo predican pero no lo aplican. Qué fácil, ¿verdad? Entonces,
La serpiente le dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que del día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. El hombre y la mujer habían sido creados a la imagen de Dios, que es Cristo, el verbo, la palabra. Pero también habían sido creados a la semejanza de Dios en cuestión de eternidad y espíritu, porque Dios es eterno y Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como dice Eclesiastés, ponte en la cita, si me acuerdo, creo que es Eclesiastés 3:11. Dios ha puesto eternidad, o 4:11 para las dos. Me ayudan por ahí. Ni siquiera encontré Eclesiastés. Eclesiastés 3:11, ¿verdad? ¿Puede leerlo, hermano? Okay. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mire, todo Dios lo ha hecho hermoso. ¿Ves? O sea que nosotros somos hermosos también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos creación a su imagen y semejanza. Amén. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Y qué dice Eclesiastés 12:7? Más adelante, mira lo que dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, porque Jesús dijo en Génesis 3:19, si no estoy mal, dice que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre, y también lo confirma Génesis 2:7. Así que el polvo vuelve a la tierra como era, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, obviamente. Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. O sea, cuando una persona muere, sea la persona buena o sea mala, sea pecador o sea santo, siempre el espíritu va a Dios. El problema es el alma. El alma es la que va al infierno o va al cielo. El alma es la mente, la voluntad, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, el libre albedrío, el raciocinio, la psiquis. El alma. Si tú te golpeas, sientes dolor. Si adoleces de una enfermedad, sientes dolor en un órgano del cuerpo. Pero el cuerpo es el vehículo para llevar a través de los órganos sensoriales que tenemos, que se llama dolor, que es un mecanismo de defensa del mismo cuerpo, llevarlo al cerebro y transmitirse como un mecanismo de defensa. Pero lo que siente el dolor es el alma. Por eso el rico, estando en el infierno en tormentos, dijo: estoy atormentado en esta llama. Manda a tu hijo Lázaro, le dice a padre Abraham, que moje la punta de su dedo en agua y venga a este lugar de tormento y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Ves? Es el alma la que va al cielo, pero también es el alma la que va al infierno. No hay lugar intermedio, purgatorio, no. Nosotros, cuando nacemos de nuevo, le entregamos el cuidado eterno de nuestra alma a Jesús. Pero también depende una parte de nosotros, de cuidar la salvación, de guardarnos en santidad, porque vea lo que dice allí: sin santidad nadie verá al Señor, sea pastor, maestro, evangelista, predicador, la viejita que guerrea e intercede espiritualmente ahí, sea quien sea. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Mis hermanos, Satanás, el diablo, es padre de mentira. No moriréis, sino que sabe Dios que del día que comieres del fruto que Dios te prohibió, vas a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Dios había creado al hombre a la imagen y a semejanza suya. Varón y hembra los creó. Puso eternidad en el corazón de ellos. El hombre tenía un cuerpo físico,
Pero Adán tenía señorío sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hoy lastimosamente la misma naturaleza tiene señorío sobre el hombre. Ya, la gente hasta hace marihuana y la marihuana los coloca a voltear y a reírse como locos. Métase a la selva a ver qué pasa, si no lo devora el tigre. ¿Ven? Si usted entra desarmado, pierde el año. Pero el hombre antes de pecar tenía dominio sobre la creación. Tenía señorío sobre toda la creación, sobre las plantas, los animales, sobre todo. Tuvo 500 años para colocarle nombre a todas las plantas y a todas las especies de animales. Hasta que pecó. Murió espiritualmente, pero físicamente siguió viviendo. Adán duró 930 años según Génesis 5. 930 años creo que duró. Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Cuando él peca a la edad de 500 años, murió espiritualmente. Perdió la comunión con Dios. Pero a partir de ahí vivió otros 430 años más. Vivo sí, físicamente, pero muerto espiritualmente. Como está el hombre hoy día sin Cristo, muerto espiritualmente. Si tú no has nacido de nuevo, estás como zombie, estás como un cadáver en vida. Necesitas arrepentirte, necesitas aceptar a Cristo en el corazón, nacer de nuevo y recibir el don de la vida eterna para tener salvación. Amén. Satanás, el diablo, según Juan capítulo 10:10, dice que vino para mentir, para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice que Satanás, el diablo, engaña al mundo entero. Esa es su especialidad, el engaño, engañar a la gente. Decirle, no perderá la salvación, tranquilo, peca nomás, sé buen cristiano. Pero si pecas, no pasa nada. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice Jesús a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No moriréis. Eso fue lo que le dijo a Eva. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No moriréis, no perderéis la salvación. La misma doctrina falsa. La salvación sí se puede perder si la descuidamos, si apostatamos de la fe, si dejamos de perseverar, mis hermanos. Romanos capítulo 5:12, para resumir un poco, nos enseña que el pecado entró a la humanidad por un hombre, por la desobediencia de un hombre llamado Adán, en el primer huerto, en el huerto del Edén. Y por este pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Eso es algo que se transmite de generación en generación. Así que todos han pecado, todos hemos pecado delante de Dios. Eso se corta, mis hermanos, cuando aceptamos a Cristo en el corazón, cuando nos arrepentimos, cuando nacemos de nuevo. Se rompe la ley del pecado en nuestras vidas. Romanos capítulo 5, más adelante el verso 17, dice que si por la transgresión de uno, que es Adán, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por ese pecado de alta traición, por la desobediencia de Adán, reinó la muerte. Amén. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Hermanos, a Cristo hay que recibirlo. No solo hay que conformarse con creer, porque esto aquí es religión, y Dios no quiere religión. Dios quiere relación, aquí en el corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres aquí en el corazón, porque el corazón está estrechamente ligado con la mente.
Entonces, creer con la mente es dogma, es tradición y es religión. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que creer con el corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hay que confesarlo con la boca, invitarlo al corazón. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, eso lo dice Romanos 19, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahí está diciendo claramente, con el corazón se cree, no con la mente. No sea religioso, sea espiritual, acepta a Cristo y cree el Evangelio con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación de vida. Pero aclara, ¿no? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Romanos 5:19, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cristo, mis hermanos, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él como hombre no quería ir a esa cruz a morir en esa muerte tan cruel, recibiendo los 39 azotes, los clavos en sus manos y pies, la lanza en el costado, el que lo colgaran peringo, desnudo en esa cruz. Él no quería pasar por ese oprobio. Por eso él dijo: Señor, Padre, si quieres pasa de mí este cáliz o esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en obediencia al Padre fue a morir por ti y por mí en esa cruz, pasar por todo ese dolor, por todo ese oprobio. Amén. En 1 Corintios capítulo 15, 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que es Adán, por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Los que se esconden en Cristo, los que se identifican con Cristo en su sepultura, en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Cuántos dicen amén? En lo que hizo en la cruz. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos a la manera de Dios, a los ojos de Dios más bien, estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios para con nosotros los hombres es vida eterna en Jesucristo Señor nuestro. Ezequiel 18:4 dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma, mire, el alma que pecare. Todo pecado que tú cometas, lo cometes con el alma. Está fuera del cuerpo. El alma es la que peca. Pero dice que el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y a los fornicarios y a los adúlteros, la Escritura dice que Dios los juzgará. Pero tú pecas con la mente, con el pensamiento. El pecado, ¿cómo le entró a Eva? Por los ojos. Ella vio que el fruto era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de él, comió y le dio a su marido, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Pero por dónde entró el pecado? Por los ojos. Siempre el pecado entra por los ojos. Los ojos son la ventana del alma, y si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si en tu ojo es tiniebla, todo lo que hay en ti va a ser tinieblas. Eso lo dijo Jesús. Amén. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Por eso Dios envió a Jesucristo, a su Hijo único. En Juan 3:16, Dios entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Dios muestra, mis hermanos, su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén.
En primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Amén. Así que el que practica el pecado es del diablo. Está bien que un cristiano peque, como dice en 1 de Juan capítulo 3:8, pero otra cosa es practicar el pecado. Como cuando tú practicas un deporte, lo haces como un hábito, una costumbre, pura necesidad. Hay gente que le hace falta pecar, pero el cristiano verdadero no peca. Ocasionalmente peca, ¿ya? Es seducido cuando baja la oración, cuando deja de ayunar, de congregarse. Es seducido por el pecado. La carne empieza a levantarse y el espíritu empieza a menguar. Y es ahí cuando se empieza a desarrollar el pecado. Y empieza ese cristiano a ser un practicante del pecado. Y dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir y deshacer las obras del diablo. Amén. Por eso necesitamos estar pegados de Cristo, mis hermanos, porque separados de Él, como dice en Juan capítulo 15, nada podemos hacer. Y si tú te apartas, vas a ser echado en el fuego como pámpano y ardes. O sea que también como pámpanos podemos arder. Así que no descuidemos, peguémonos de la vid es Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a hablar de unas razones por las cuales se puede perder la salvación. Vamos a ver de unas cuantas, a estudiar unas cuantas, para ir avanzando en el tema. Y vamos a ver unos textos bíblicos para que tengan en cuenta que la salvación sí se puede perder. Tomen nota, por favor. Mis hermanos, la salvación efectivamente se puede perder si la descuidamos, si nos apartamos de Cristo, si dejamos de permanecer en la vida, si retrocedemos, si nos enfriamos y si torcemos la doctrina o apostatamos de la fe, o si nos dejamos también por llevar por cualquier viento de doctrina. Un cristiano que diga: no, conocí la verdad, estoy congregándome en el salón del reino, ese ya pierde su salvación. Porque empieza a creer que Jesús es el arcángel Miguel, y empieza a creer que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ya no es una persona sino una fuerza, y empieza a creer que Jesús es un ser creado y que es inferior a Dios. Ese ya pierde su salvación. Y de que los hay, los hay. Otro dice: no, yo dejé ir a la iglesia cristiana porque es que no sé, ya estoy en la iglesia, en la Milagrosa, o en la iglesia del Divino Niño, o del Perpetuo Socorro. Bueno, tantos nombres que le colocan a las iglesias católicas. Mis hermanos, ninguno que teniendo sus manos puestas en el arado y echa a ver atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno es ninguno. Y si retrocedió es porque nunca nació de nuevo, o nunca tuvo un arrepentimiento verdadero. Amén. Por ejemplo, los apóstatas y los impíos son un ejemplo claro de que se puede perder la salvación. Estaban en el camino, pero se desviaron. Conocieron la verdad, pero se divorciaron de ella, se apostataron de la fe. Los apóstatas hay que entender que están por lo general dentro de las iglesias, haciendo daño, causando división, torciendo la doctrina, trayendo nuevas unciones, nuevas revelaciones, nuevos mover del Espíritu Santo, trayendo el reggaetón, la bachata, el merengue, el perreo cristiano a la iglesia, hablando de dinero, hablando de prosperidad todo el tiempo. Esos ya están perdidos. Los apóstatas están dentro de la iglesia, pero han dejado de creer en lo que antes se creía, y han dejado de predicar lo que antes predicaban. ¿Por qué? Porque se desviaron. Y de que los hay, los hay. Amén.
El Salmo capítulo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado todos los días contra el impío, contra el apóstata, contra el hereje, contra el gildo. Dios está airado todos los días contra el impío. No dice ni siquiera contra el pecador, sino contra el que tuerce la doctrina. Amén. 1 Timoteo capítulo 4, 1, 3 dice: pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, algunos se desviarán, algunos se apartarán de la fe verdadera y van a empezar a escuchar espíritus de engaño y a doctrinas verdaderas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Otros mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Hay que ocuparse en la salvación. Tenemos que preocuparnos, mis hermanos, por la vida eterna, por lo que a Cristo le costó precio de sangre en la cruz. Eso no fue gratis. A Jesús le dolió sufrir los clavos, la corona de espina, la humillación, para que tú andes pensando por ahí que la salvación nunca la perderás, que ya lo que hizo Él y todo el dolor fue suficiente, toda la sangre que Él derramó fue suficiente para aún salvarte de tu irresponsabilidad. No, tenemos que ser santos. Estos de los que perseveran, de los que avanzan. En Hebreos 10:26, miren lo que dice el autor de los Hebreos. Apunten todas esas citas que le van a servir. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Miren lo que dice. Y se está incluyendo él, el autor de los Hebreos. Puede ser Pablo, Pedro, quién sabe qué apóstol, Felipe, no, ni se sabe. Pero era un hombre de Dios, tremendo. Hebreos capítulo 10, 26. Y está hablando a la iglesia. Miren el escenario. ¿Quiénes son los oyentes? Aunque también había pueblo gentil, gente no conversa. Quizás habían pecadores también. Pero aquí está hablando a la iglesia. Porque si pecaremos voluntariamente, o sea, a sabiendas, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Como el Papa, si no permanece la vid, es echado en el fuego y arde, y lo mismo. El que viola la ley de Moisés, ¿cuál es la ley de Moisés? La palabra escrita. El que viola la palabra de Dios, la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3, ¿qué dice? Muere irremisiblemente. O sea, condenación, separación de Dios. ¿Cuánto? Miren lo que dice el 29, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Con Dios no se juega, mis hermanos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción y muerte, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y paz. Lo dice Pablo a los romanos. Ahí lo dice claramente. Amén. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Mira lo que dice el 21, me lo estaba saltando. Porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás.
del santo mandamiento que les fue dado. Pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Siempre la puerca va a tener la tendencia de revolcarse, por más que le eches talquito, perfume, la enlociones y le pinte hasta las uñitas a la puerca, al marrano, al chancho. Siempre el chancho o la puerca va a volver al cieno, a revolcarse en el fango. Así es nuestra naturaleza, como el puerco. La carne siempre va a querer revolcarse en el pecado. Pero eso tú tienes que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. O si no, ese versículo no estuviera allí. Porque si somos salvos, ¿para qué vamos a crucificar la carne? Si ya somos salvos. ¿Ah? Ese está en Efesios. Ya le digo la cita. Creo que es 4:22. Apuntémoslo para que quede enseñado. Sí, ahí está. Efesios 4:22. Miren lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que hacíamos antes de convertirnos, antes de ser cristianos, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea que la mente hay que transformarla. ¿Cómo renuevas el espíritu de la mente? Meditando la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 24 dice: y vestidos del nuevo hombre. Oiga lo que dice aquí: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y sin esa santidad nadie verá a Dios. Por eso el creyente tiene que cada día morir. Uno tiene que guardarse aún de uno mismo, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y tenemos que desconfiar de nosotros mismos, porque nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo conoce? Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. Colosenses 3:10, mira lo que dice Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Acá lo hice más claro. Desde el 9. Colosenses 3:9-10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pablo habla a los efesios, a la iglesia de Éfeso, que tienen que despojarse y crucificar el viejo hombre que está viciado con sus hechos, con sus antiguas pasadas cosas. Y Pablo escribe a la iglesia de Colosas: no mintáis los unos a los otros, en Colosenses 3:9, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. El alma hay que renovarla cada día, mis hermanos. La mente, la forma de pensar, los pensamientos que nos llegan así, no todos son de Dios. A veces hay pensamientos del diablo, pensamientos tuyos, y el diablo te hace creer que son tuyos, pero esos son del mismo diablo, por lo general. Pero Dios también te habla en la mente, y Dios conoce aún lo que hay en tu corazón y en tu mente. Salmo capítulo 139, mira lo que dice tan hermoso. Salmos capítulo 139, 4. Vamos a ver si es. Sí. Dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, Él sabe antes de que tú le vayas a pedir algo en oración, ya Dios lo sabe. Antes de que tú la palabra la tengas aquí sobre tu lengua, ya Dios la sabe, porque primero estuvo en el corazón y Dios en el corazón. Amén. Bueno, sigamos. Segunda de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20, 22. Voy a ir un poco más rápido para
terminar hasta una parte que necesito terminar. Amén. ¿A cuánto les está hablando el Espíritu Santo? Amén. A mí me está hablando. Porque la Biblia, la palabra, es una espada de doble filo. Ella corta allá, pero acá corta. Allá ministra, acá ministra. Allá habla, acá también está hablando. Aquí me está hablando a mí también, a todos. Por eso se llama arma de doble filo. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, o dos filos, porque penetra hasta el fondo del alma, hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un psicólogo llega hasta cierta parte, ¿verdad? Y tú pagas un poco de plata por una cita psicológica. Invertiste la cita por ahí 300,000 pesos, la cita con el psicólogo, pesos colombianos aproximadamente. Y el psicólogo llega hasta cierta parte, pero el Espíritu Santo entra hasta el fondo del alma, hasta donde el psicólogo no puede entrar. Imagínate un psicólogo que sea cristiano, va a ser más exitoso. Amén. Segunda de Pedro 2:20 dice: ciertísimamente, si habiéndose ellos, mira que está hablando Pedro a la iglesia, a la Grey, y dice: ciertísimamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, porque cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, Dios nos rescata de vuestra manera vana de vivir. Dios nos traslada de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Escapamos de las contaminaciones del mundo. Y dice: ciertísimamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, porque el mundo contamina, en el mundo hay pecado, y nosotros, las ovejas o los hijos de Dios, somos como la oveja. La oveja tiene lana. Nosotros tenemos una carne que quiere contaminarse con el mundo, con el pecado, con la contaminación de la carne. Así como la ovejita con su lana, todo lo que se le arrime, todo se le pega por la lana. Hasta sus ojitos se les llenan de moscos y parásitos y todo eso. Por eso el buen pastor, ¿qué hace? Vierte óleo, vierte aceite sobre la cabecita. Y ese es el significado: porque unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Porque cuando el pastor le echa el aceite a la ovejita, el aceite escurre y él puede limpiarle perfectamente sus ojitos para que vea bien. Porque otra cualidad que tiene la oveja es que es miope. Nosotros somos miopes espirituales. Somos ovejas, por eso Jesús nos compara como ovejas, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Y efectivamente hace 2019 años Jesús dio su vida por ti y por mí, ovejas de su prado. Amén. Entonces dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones de este mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, así como a la ovejita se le enreda el polvo, el mugre, la pajita, la hierbita, el palito, el chamizo, todo se le enreda y se le pega en su lana. Entonces uno, como nosotros estamos en la carne, es fácil también que nos enredemos con las cosas del mundo. Por eso tenemos que cuidar la salvación, porque mira la consecuencia. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y pasa esto: su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mira lo que dice el verso 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que es el camino de Dios, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Está hablando a la iglesia. Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Tremendo. Y esto me recuerda a lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 43, cuando Jesús les hablaba a los discípulos y les decía: mira, muchachos, cuando el espíritu inmundo sale de aquel hombre, el demonio, el espíritu inmundo, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla.
Entonces el espíritu inmundo dice: volveré a mi casa donde salí, es decir, a la persona que ese espíritu poseía. Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega a la casa, porque el creyente le abrió una puerta, primero que todo, cuando llega, está ocupada, está desocupada, está barrida y está adornada porque está la presencia del Espíritu Santo. Pero el diablo es tan paciente que él espera que el cristiano baje la guardia, deje de ayunar, deje de congregarse y descuide la liberación, le abra la puerta a través del pecado. Entonces, cuando esto pasa, dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, el pecado es una puerta abierta a demonios. Si tú eres cristiano, si tú aceptaste a Cristo, si tú has gustado del don celestial, de la buena palabra, de la buena enseñanza, como dice en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 6, perdón, versículo 4, si tú has sido partícipe del don de vida o del don celestial, si tú has gustado de la buena palabra y de los poderes de este siglo, del siglo venidero, si has estado allí fiel con Dios, pero algún día te da por ser malagradecido y montarle los cachos a Dios con el diablo, ser infiel, ser adúltero espiritual, darte la canita en el aire con las cosas del mundo y volverte enemigo de Dios, como dice Santiago 4:4, ahí le abres una puerta grande al diablo. Y ese no va a entrar solo, él trae 7, ese demonio va a traer 7 espíritus peores, y entrados vuelven a morar en esa persona. Y el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Impresionante. Por eso, mis hermanos, la salvación hay que cuidarla. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo está en nosotros. Somos sus hijos. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se puede apartar, porque el Espíritu Santo es santo. Y si tú eres cristiano y estás en pecado y pecas deliberadamente, el Espíritu Santo se hace de lado y empieza a apartarse, y tú te empiezas a morir espiritualmente. Y es ahí cuando le abres la puerta al demonio. Y lo que eras antes, si eras drogadito, vas a ser 7 peores, 7 veces peor de lo que era antes. Si eras mentiroso, vas a mentir 7 veces más. Si de ahí te sacó Dios, 7 veces peor va a ser. Por eso hay que cuidar la salvación. A ver, la palabra posesión, o sea, un cristiano, quiero advertir esto, ¿no? Un cristiano no puede ser poseído. Si un cristiano verdaderamente ha nacido de nuevo, no puede ser poseído, porque la palabra posesión significa dueño de. Y nosotros, el día que le entregamos nuestra vida a Cristo, pertenecemos a Cristo. El diablo no tiene nada que hacer. El diablo, por los laditos, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a ver quién le da el papayazo para entrar, a ver si tú le das la puerta abierta para que él entre, para traer 7 peores. Ahí sí, cuando el Espíritu Santo se aparta, tú no quieres saber nada de Dios, ahí sí te influencia, te maneja, te controla, y tu estado posterior viene a ser peor que el primero, que lo que era antes. Amén. Hebreos 10, 35, 39, apúntenlo, aunque ya lo leímos, pero apúntenlo. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mira que habla de retroceder. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Lucas 9:62, apunte la cita. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Miren lo que dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros? Oigan,
Mira lo que dice otra vez Hebreos. El autor de Hebreos dice: ¿cómo escaparemos? Se incluye, está hablando a la iglesia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación es grande, mis hermanos. Le costó gran precio a Cristo. Mateo capítulo 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es un ejemplo claro de que se puede perder la salvación. Aquí vemos evangelistas, pastores y maestros, y Jesús dice: muchos de ellos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera muchos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Lucas capítulo 10, 20 dice: no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Cada día, mis hermanos, pregúntate: ¿mi nombre está escrito en el cielo? Si estás perseverando, si estás fiel con Dios, ahí está. Pero nomás apártate y verás. Nomás retrocede a ver qué pasa. Porque en el cielo hay papel, hay lápiz y hay borrador. Y ya le doy la cita de Apocalipsis. Amén. Apocalipsis 3:5. Ya vamos para allá. Miren lo que dice Éxodo 32, 31, 32. Ya vamos a terminar. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, es decir, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Mis hermanos, en el momento que nos convertimos al Señor, hay un libro que se llama el libro de la vida. Y en ese momento que tú te arrepentiste, si fue un arrepentimiento verdadero, tu nombre fue escrito en ese libro. Apocalipsis capítulo 20, 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. La muerte primera es cuando la persona se muere y su alma es conducida al infierno. Y la muerte segunda es cuando esa alma sale del infierno para el juicio final, se presenta ante el gran trono blanco, se abren los libros de las obras y el libro de la vida, y si su nombre no está escrito allí, obviamente esa alma será lanzada al lago de fuego, que es la muerte segunda. Amén. Entonces Jesús le dice en Lucas 10:20 a los apóstoles: no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten en mi nombre, sino más bien regocijados de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Tenemos que gozarnos, mis hermanos, de que nuestros nombres ahí permanezcan. Amén, escritos. Ahora sí, Apocalipsis 3:5. Aquí está el borrador, el papel y el lápiz. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí está el borrador. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si dice que no borraré el nombre del libro de la vida, es porque algún día ese nombre estuvo ahí escrito. Es porque haya estado escrito. Y es porque ha estado escrito sobre algún papel, ¿verdad? Uno no puede escribir en el aire. Entonces en el cielo hay papel, borrador y lápiz. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón crees para justicia y con la boca confiesas para salvación. Mis hermanos, confesar, la palabra confesar proviene de la palabra griega martureo, de ahí viene la palabra mártir, o también la palabra homologeo, una palabra griega, de donde se vería la palabra martureo, que significa mártir. En el tiempo de los romanos,
por la gran persecución que hubo sobre el pueblo cristiano, sobre los creyentes nuevos, el Imperio Romano perseguía y asolaba a cristianos y los hacían negar la fe. Los metían en coliseos llenos de leones hambrientos para que los devoraran a todos los que eran cristianos. Ellos tenían que confesar que el rey o el quirio de ellos era el César, y creer que había otro rey o el Señor, otro Adón, era meterse en problemas. Por eso Pablo dice a los romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca confiesas para salvación. Estas personas que iban a los coliseos no a presenciar un espectáculo, sino a ser mártires, a ser objeto de un escarnio público por creer en Jesús. Ahí a ellos los hacían negar la fe, y todos los romanos alrededor, viendo cómo los leones hambrientos devoraban a mujeres, niños, no importando que fueran mujeres en embarazo, no importando que fueran niños, niñas, ancianos o ancianas, esas personas morían como mártires. Ellos morían ahí diciendo: Señor, no les tomes en cuenta estos pecados, y entregaban sus vidas siendo devorados y desgajados por los leones. Morían como mártires. Otros morían en las afueras de Roma, en las calles de Roma los colocaban como antorchas y les prendían fuego y para iluminar la ciudad de Roma. Eso lo hacía todo esto Nerón. Entonces, por eso la palabra martureo es confesar con tu vida misma. Si estás dispuesto a morir por Cristo, a entregar tu vida. Jesús dijo que cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará, y cualquiera que ganare su vida la perderá. Y estos tiempos van a volver cuando venga la tribulación, mis hermanos. Va a haber una persecución impresionante sobre la iglesia, sobre los dejados atrás. Y de hecho ya estamos viendo esa persecución tan impresionante, donde muchas partes del mundo, en África, en Arabia, en Irak, en Irán, están masacrando cristianos, los están decapitando por ser cristianos. Les prenden fuego en las sinagogas ahí con la gente adentro. Los arrastran con carros y los llevan por el pavimento, se queman, se pelan. Son cosas impresionantes, mis hermanos. Eso se está viviendo. Y aquí que se puede predicar libremente, la gente ni viene a congregarse casi. Pero llegará el momento que va a haber persecución, y ahí la gente va a querer congregarse. Es tremendo. Santiago capítulo 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Otra prueba de que un siervo de Dios se puede ir al infierno. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar ya con esto acá. Gálatas capítulo 1, 6, 9. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, del 6 al 9. Ahora, segunda de Juan 9, 11. Cualquiera que se extravía, óigase bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Efesios capítulo 4, 14, 15, apunten las citas. Para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, que por estratagema de hombres, para engañar, utilizan con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Segunda de Pedro 3, 17, 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. 2 Corintios 11, 3, 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén. Judas 3:4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios y al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Segunda Corintios 4, 1, 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y termino con este. Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, no se puede vomitar algo que no está contenido dentro del estómago, que hace parte del cuerpo. Por tanto, en este pasaje bíblico, los que serán vomitados fuera del cuerpo algún día estuvieron dentro del cuerpo. Otra razón más por la cual decimos y argumentamos que la salvación se puede perder. Hay mucho cristiano tibio que algún día descuidó su temperatura espiritual, dejó de congregarse, dejó de leer la palabra, dejó de orar, dejó de ser fiel, descuidó su salvación, retrocedió. Y si viene Cristo, va a ser vomitado. Se quedará a vivir la tribulación, no se irá en el arrebatamiento. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Bendito Señor, Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu eterna fidelidad, Señor. Gracias por tu providencia, por tu cuidado para con nosotros, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a perseverar en guardar la salvación, en cuidarla con temor y con temblor, Señor, y a vivir cada día como si fuese el último, Señor, porque no sabemos cuándo tú nos llames a tu presencia o cuándo tú vengas a arrebatar a tu pueblo, Señor. Y sabemos que tú vienes por un pueblo santo, por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arrugas, Señor. Una iglesia que no se contamina con este mundo cochino, Señor, sino que cada día se santifica, buscando servirte, buscando agradarte, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada hermano que ha venido, Señor, y oramos para que tu sangre preciosa sea limpiándonos de toda maldad, de toda iniquidad. Padre, descontamínanos con tu sangre preciosa. Si nos hemos contaminado con cualquier cosa del mundo, Señor, te pedimos ahora mismo que por tu sangre tú nos laves ahora mismo, inmediatamente, Señor,
Queremos apartarnos de todo lo que no te glorifique, como dice tu palabra. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apartado, dice el Señor, y no toque lo inmundo, dice el Señor. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Señor, ayúdanos a hacer lo recto, lo bueno ante ti, Señor. Que tú puedas decir: ahí va mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Señor. Señor, ayúdanos a hacer una carta leída, Señor. Una carta abierta al mundo, Señor. Porque el mundo, Señor, la gente del mundo, muchos no tienen Biblia, Señor. Y si la tienen, no la leen, Señor. Pero nosotros somos la luz del mundo y somos una carta abierta. Somos la luz del mundo, Señor. Y quizá nos están mirando a nosotros, Señor. Nuestras acciones, nuestro comportamiento. Ellos no leen la Biblia, pero nos leen a nosotros, Señor, que somos una carta leída, Señor. Señor, ayúdanos a hacer buen testimonio, Señor, para el mundo, Señor. Ayúdanos a guardarnos en santidad, en obediencia, que seamos la sal y la luz del mundo, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta eterna salvación que nos has dado, por el don de vida eterna, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por esa sangre roja y carmesí, la cual tú vertiste en la cruz, la cual en este momento nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias, Padre, muchas gracias por esta eterna salvación que nos has dado, Señor, que te costó precio de sangre, Señor. No permitas que la descuidemos, Señor. No permitas que nos desanimemos, que volvamos atrás, Señor, y que nos contaminemos con las cosas del mundo, Señor. Ayúdanos a ser fieles y radicales, Señor, y a tomar decisiones que repercutan en la vida eterna, Padre, para bien de nosotros, de nuestra familia, en el nombre poderoso y majestuoso de Jesús. Muchas gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por todos los que han venido, por cada niño, Señor, y por cada anciano, Señor, por cada persona, Señor, aunque escucha este mensaje, Señor. Bendícelos grande y poderosamente en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y que sean guardados todos, Señor, tanto aquí presentes como los que están en el Facebook, sean guardados todos irreprensibles, santos y limpios, sin mancha y sin contaminación, hasta tu pronta venida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios.